Buen día, vamos a dar solución a esta situación problema, en la cual nos dicen que se han ubicado tres cargas en las esquinas de un cuadrado de lado 2 centímetros, lado L. ¿No? Nos dan los valores de las cargas, nos dicen que la carga número 1, que es esta, ¿cierto? Es de menos 2 nanocoulombs. La carga número 2 es de menos 4 nanocoulombs y la carga número 3 es de más 3 nanocoulombs. La información que nos están dando. Y nos piden determinar el campo eléctrico en el punto P. El campo eléctrico neto, el producido por esas tres cargas. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, recordemos que cada una de estas cargas va a ser una contribución al campo eléctrico en el punto B. O sea que tendríamos que determinar cómo es el campo eléctrico producido por la carga 1, el producido por la carga 2, el producido por la carga número 3. Recordemos que todos son magnitudes vectoriales y una vez lo tengamos, la suma vectorial nos daría el campo neto en el punto P. Para determinar cada uno de ellos, pues debemos tener en cuenta cuál es el signo de las cargas. Entonces recordemos que si esta carga es una carga negativa, el campo eléctrico va hacia la carga, entra. O sea que este sería el campo eléctrico 1, tendría esta dirección. El campo eléctrico 3, la carga 3 es positiva, o sea que en ese caso la línea de campo sale. O sea que el campo eléctrico producido por 3 me va a quedar en esta dirección. Y el campo eléctrico producido por 2, dado que es una carga negativa, recuerden, en la línea de campo entra. O sea que la quedaría en esta dirección. Como es diagonal, es la diagonal de este cuadrado, ¿cierto? Pues ya sabemos que aquí van a haber 45 grados. O sea que teniendo esto en cuenta, podemos decir que el campo en el punto 1 va a ser igual a la magnitud y va a tener dirección más J. El campo en el punto número 3 va a ser igual a su magnitud, ¿cierto? Y va a ser en dirección menos I, hacia la izquierda. Y el campo 2 va a ser la magnitud y va a tener dirección coseno de teta I más seno teta J. Como calculamos cada una de las magnitudes, recordemos que la magnitud va a ser igual a la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga sobre R al cuadrado. El R, o sea, la distancia de la carga al punto de medición, para la carga 1 es lo que mide el lado, que el ejercicio nos lo da, nos dice que es 2 centímetros, o sea, 0.02 metros. Lo mismo ocurre para la carga 3, R es igual a 0.02 metros, lo que mide el lado. Pero en el caso de la carga 4, no lo tenemos, tendríamos que hallarlo, ¿cierto? Voy a llamar a esta distancia D. Entonces, por Pitágoras, D cuadrado, recordemos, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y eso nos da 8 por 10 a la menos 4. O sea, esto sería L cuadrado más L cuadrado. Y si reemplazamos valores numéricos, nos queda 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo, tenemos toda la información. Entonces vamos a empezar a hacer nuestros reemplazos. Entonces la magnitud del campo 1 sería constante, la carga 1, ¿no? Magnitud, sobre R cuadrado que dijimos es 0.02 metros al cuadrado.
Al reemplazar valores numéricos, este nos va a dar una magnitud de 45 kilonewtons sobre coulomb, o sea, 45.000. Para el campo 2, entonces la constante, magnitud de la carga Q2 sobre esa distancia la llamamos D, ¿cierto? D cuadrado. Esto, cuando ustedes hagan su cálculo, reemplacen valores numéricos, nos da 45 kilonewtons sobre coulomb también. O sea, 45.000. Para el campo número 3, generado por la carga 3, constante carga 3 sobre L cuadrado, que dijimos es 0.02 metros. Al hacer el cálculo numérico, les da 67.5 kilonewtons sobre coulomb. Tenemos entonces aquí las magnitudes, la intensidad del campo. Y aquí tenemos la notación vectorial. Entonces reescribámoslo considerando sus direcciones. Entonces, al hacerlo me va a quedar campo 1 igual a, pero lo hago para que lo podamos ahorita, 45 kilonewtons sobre coulomb J. El campo E2 me queda 45 kilonewtons sobre coulomb coseno de 45 y más seno de 45 J y el campo producido por la carga 3 va a ser igual, se nos quedaba en menos 67.5 kilonewtons sobre coulomb y ¿no? Al hacer la suma vectorial nos da entonces un campo neto igual a, recuerda que sumamos los componentes I con I, J con J. Entonces al hacer la suma vectorial nos da un componente aquí de menos 35.7 I más 76.8 J. Y esto tiene unidades de kilonewtons sobre coulomb. La magnitud de ese vector, recuerden que la magnitud la calculamos como la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado. Entonces nos da un campo con una magnitud de 84.7 kilonewtons sobre coulomb. Y la dirección, para sacar la dirección siempre es conveniente que usted haga el dibujo del vector. Entonces, si este es mi plano XY, este vector resultante tiene un componente en X negativo y tiene un componente en Y positivo. Ese sería el vector. Entonces tenga presente que esa dirección uno la puede dar con el ángulo. Entonces yo puedo dar este ángulo, puedo dar este ángulo, puedo dar este ángulo. ¿Listo? Todos son equivalentes mientras que cuando expresemos nuestras respuestas estemos especificando respecto a qué lo medimos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hallar beta, entonces tangente de beta es cateto opuesto, que es el componente en X, sobre el adyacente, que en este caso es el componente en Y. En este caso tendríamos que este ángulo beta, bueno, luego haciendo
el inverso tangente a la menos 1, nos quedaría beta igual a 24.9 grados. Si yo doy este ángulo beta, entonces yo puedo decir que esta es la magnitud y tiene dirección 24.9 grados. Esto es norte, este, oeste. Entonces yo puedo decir, esto quedó con 4, que es en dirección noroeste, midiéndolo respecto al norte. Pero si por el contrario calcularon teta, también es correcto calcular teta. En este caso el opuesto es y el adyacente es x. Nos da que teta va a ser igual a 65.07 grados. O sea que yo puedo decir también que la dirección es 65.07 grados al norte del oeste. O arriba del eje X negativo, o en todo caso tiene que decir respecto a qué punto lo estamos midiendo. Y finalmente, si damos alfa, en este caso alfa sería 90 grados de acá, más los 24.9. O sea, son 114.9. O 114.9 respecto al eje X. Entonces recuerden que cuando nosotros damos la dirección, también puedo expresar el vector en términos de una magnitud y una dirección. Todas estas son equivalentes y me están diciendo la misma dirección, pero es importante, no olviden especificar respecto a qué punto estoy dando mi valor de ángulo. Sobre todo si no tengo un gráfico que acompañe mi respuesta, sino lo tengo que dar, por ejemplo, únicamente en términos de su dirección sin gráfica.